Les cuento un poco, la idea del encuentro de hoy es trabajar en dos partes. Una primera parte haciendo un análisis de las observaciones que hicimos la semana pasada y una segunda parte organizándonos para el tema de la planificación y la presentación de las planificaciones. ¿Sí? Que ya todos los grupos tienen los contenidos, imagino que estarán buscando material a full. Bueno, ¿qué les pareció lo que vieron? Nada, no les pareció nada. ¿Puedo empezar yo? Sí, dale, Gladys. Realmente es algo muy importante para los chicos que están trabajando muy bien. No sé, a mí me sorprendió la forma que trabajan y la actividad que realizan. En matemáticas están trabajando, pero arduamente. Es un tema muy importante lo que están realizando. Y no me imaginaba que estaba tan avanzado en el área de matemáticas. Es lo que más hemos visto. Y bueno, también los materiales que nos dejó la profesora, la maestra del grado, estuve mirando y bueno, yo estuve viendo en el diseño a través de la secuencia que estuve algo preparando anteriormente y ya estuve mirando todo eso trabajo y bueno, y cómo trabajan, me impresionó el trabajo que estaban haciendo los chicos, la verdad sí. Bien. ¿Qué más les llamó la No, en el atención? caso mío, ¿Cómo? Ale, Sí. lo que no sé si me llamó la atención, pero sí veo que hay un trabajo en conjunto terrible, porque eso de organizar las clases sincronizadas, donde se trabajan 3 áreas, con 4 docentes, tienen una organización terrible. Impresionante, impresionante la organización que tienen. ¿Qué más les llamó la atención? Nosotras nos tocó el grupo de cuarto de la escuela 39 y quedamos fascinadas con las clases sincrónicas, pero fascinadas, porque lo que menos nos esperábamos que por mediante WhatsApp hubieran la dinámica que tuvieron en un día la presentación de todos los docentes, porque trabajaron todo, trabajó inglés, trabajó matemática, trabajó el de TIC, con el de TIC nos quedamos, hasta nosotras nos sirvió, mucho material didáctico, mucho. Para las clases sincrónicas es sencillito, muy didáctico, videitos, muchas fotos del libro, manual, copia, y nos re sirvió para pensar en cómo cuando nos toque a nosotras el día de la clase sincrónica, de cómo resumir el tema para la presentación de ese día, porque son 15 minutitos a reloj cada profesor y trabajan todos los profesores y encima interactuar con los chicos a la vez. Claro. Porque encima la docente en esos 15 minutos tiene que presentar la tarea e interactuar con el alumno a la vez. Así que no, quedamos fascinadas, pero a la vez, bueno, nos da cosita, porque tenemos que nosotras lograr lo mismo en 15 minutos ese día. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. ¿Qué más les llamó la atención? ¿Notaron? ¿Quieren rescatar? A mí lo que me llamó la atención fue, bueno, la sincronización que tienen para llevar adelante las actividades todos los profesores y las seños, y después la participación de los chicos como que se suman muchos a la clase y de las familias también, como que se ve como que las familias responden ahí para ayudarlos a los chicos para que hagan las actividades ahí en ese momento. Claro, sí, es como muy impactante ver no solo, bueno, la propuesta que hace la docente, sino cómo los chicos van respondiendo. Y en realidad una cosa no está separada de la otra, digamos que tiene mucha vinculación. ¿A ustedes pudieron ver o pensar algo en relación a, bueno, a las consignas que van dando los docentes? Porque si bien fueron
todas clases diferentes, en cada grado diferentes. A lo mejor, ¿qué les llama la atención o qué les parece, qué característica tienen esas consignas que dan los maestros? En la Son clase que pudimos claritas. observar nosotras, que ese día nos tocó matemáticas, prácticas de lenguaje, inglés y música, TIC, todos trabajaron alrededor de un concepto ese día. Todos trabajaron un concepto, era un concepto o era un solo tema, a raíz todo de lo mismo, para no mezclar a los chicos, supongo yo, que fueron 15 minutitos de repaso alrededor de un tema, un concepto particular, y lo fueron manejando en esos 15 minutos. Claro, en el caso de cuarto, ¿no? Estás Sí, en cuarto. en cuarto. En el caso de cuarto, para contarles al resto de las... Y con razón eso que decía la compañera, hablábamos de cómo la independencia que tienen los nenes, Sí, a razón de los padres. Se notaba que no había muchos padres presentes, eran los chicos los que estaban con el teléfono, era obvio eso. sí, sí. Eso igual fue algo que a mí me llamó la atención en todos los grados, porque aún en primero, donde se notaba que estaba la presencia del adulto, y algunos respondían con la voz del adulto diciéndoles detrás, había igual mucha participación, como que uno se daba cuenta que la respuesta era la respuesta del nene, no era la respuesta del papá. Así que eso, digamos, eso es importante. Ahora, digo, respecto de esto, por tomar esto que plantea Sabrina, ¿no? Trabajan un concepto, ¿sí? Una cuestión bien puntual. En el caso de prácticas del lenguaje, los chicos de cuarto estaban leyendo El Principito, ¿no? ¿Y cuál fue el concepto que toma? Están leyendo El Principito y habían leído un par de capítulos para esa clase. ¿Cuál es el concepto que toma la maestra ahí? ¿Qué es lo que trabaja? Ahí no hubo como un concepto particular, tomó las palabras más difíciles de cada párrafo para ver si ellos entendían el significado de esa palabra, y a raíz de lo que ellos entendían, fueron trabajando el libro y lo que quería decir cada párrafo. Pero no Bien. trabajó muchos párrafos en la clase. Creo que trajo 2 o 3 párrafos con 2 o 3 palabras muy puntuales, que después de que ellos leyeron e interpretaron, ella les dio la definición de lo que significaba, después lo armaron conjuntamente, ¿no? Sí, miren, en casi todos los casos sucedió esto, digamos, una pregunta muy puntual, ¿sí? En el caso de Cuarto y del Principito, la pregunta fue: ¿a qué país llegó el Principito? ¿A qué planeta llegó el Principito? ¿Quién era el que vivía en ese planeta? Entonces los chicos rápidamente dijeron que era el vanidoso. Y a partir de ahí, la docente empieza a trabajar el concepto de vanidoso. ¿Qué quiere decir vanidoso? Primero, los chicos van diciendo, ¿sí? Y después la seño pone la definición de vanidoso. Y luego hace lo mismo con qué otro concepto, ¿se acuerdan? Lo hace con el concepto de estupefacto, no, como admirado, una cosa así, perplejo. El concepto de perplejo es la otra palabra que intentan ver el significado. ¿Y qué hace para que los chicos vayan diciendo qué significa perplejo? ¿Solo les pregunta qué significa perplejo o va haciendo otras cosas? ¿Qué otras cosas? En relación al párrafo en que se encontraba la palabra perplejo, lo llevó a que deduzcan qué quiere significar esa palabra, porque después termina la clase diciendo que no es necesario saber bien el significado de las palabras, porque las demás palabras que acompañan el párrafo nos puede dar una idea a qué apunta el texto, ¿no? Bien. En otras palabras, era eso. Sí, sí. Pero me encantó porque nosotras nos reíamos con las chicas porque los chicos mandaban GIF y emojis con perplejos, o sea, no sabían la palabra, pero ponían las caritas
que para ellos significaba ser perplejo. Claro. Y además, digamos, la seño sostiene la definición de perplejo con distintas fotos donde les va haciendo comparar, ¿esta persona estará perpleja? Y entonces ahí los chicos empiezan a decir varias cosas, ¿sí? Bueno, esto por tomar un ejemplo, digamos. Pero la verdad es que lo que fuimos viendo fue cómo hay una consigna muy sencilla y muy clara, muy sencilla y muy clara, ¿sí? La participación de los chicos, pero no solo la participación de los chicos, sino también algo que, bueno, en las clases tradicionales nosotros conocemos como el momento de la institucionalización del saber, que tiene que ver con este momento de, bueno, bárbaro, vamos diciendo esto, llegamos a esto. Esta es la definición, ¿no? En el caso de esa clase de prácticas del lenguaje sobre el Principito. Es verdad, después nos quedamos pensando, después de observar las clases, que nosotras vamos a tener que buscar bien, o sea, preguntar bien la consigna inicial, bien el concepto que vamos a trabajar, y ya prever la respuesta de los chicos, para Sí. ir como conduciendo la clase, porque tiene que ser bien conductista, que son 15. Sí, la verdad es que yo no la vi para nada Nos quedamos conductista pensando en eso, a la vamos a tener clase, ¿eh? No la vi para nada conductista. En realidad, si hay algo que nos mostraron estas clases es que se puede enseñar por WhatsApp sin ser conductista, porque hay una enorme participación de los estudiantes y un enorme trabajo de construcción del conocimiento por parte de los niños, orientados y guiados por el docente. Sí. Lo que sí, para que no sea conductista, tenemos que tener muy claro cuál es esa pregunta, ese disparador, anticipar, sí, como dice Sabrina, qué cuestiones nos pueden ir respondiendo los chicos, y a la vez tener muy claro a dónde queremos llegar, cuál es el resultado al que queremos llegar con esa actividad que vamos a proponerles. Entonces, es bien interesante poder pensar esas intervenciones que además tienen un tiempo. ¿Ustedes fueron midiendo los tiempos de la clase? ¿Qué pasa de entrada en todas las clases? En la entrada, en la mayoría, fue el saludo. Saludaba a los alumnos, a la familia. ¿Cuánto Antes de tiempo empezar dura eso? ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Se fijaron? Si no se fijaron, Yo me no me dicen que no y fijé, listo, no hay pero problema. duró poco tiempo, no fueron muchos. Muy poco 2 tiempo. minutos. En nuestro caso fue distinto. Las señas arrancaron a las 8 de la mañana con los saludos, para darle lugar a los que cada uno se salude, se presente, porque además nos presentaron ese día, nosotras pudimos interactuar con los chicos, tuvimos que responder porque no podíamos dejar a los chicos colgados con las bienvenidas que nos daban, y nos dieron un tiempito, arrancamos a las 8 de la mañana, a las 10 una señora recordó de que, bueno, chicos, como o sea, muy sutilmente, bueno, hay que guardar baterías porque a las 11 arrancaba la clase sincrónica. Y la clase sincrónica arrancó a las 11 y terminó a las 1, creo que 1 menos 10 terminó la clase sincrónica. Fueron 2 horitas de 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Y lo que también está muy presente y que nos llamó la atención, están todos los docentes y todos muy pendientes de que las clases se entiendan, porque ese día le recordaron a la profe de matemática que no estaba muy claro todo y tuvo que volver a dar como un resumen de lo que ella había planificado para ese día, y fue una observación que le hizo, creo que otra compañera, no sé quién fue que le hizo la observación, pero es como que nos da un poquito de cosa, porque están muy pendientes de lo que se hace y cómo se trabaja. Están todos, en el aula en esa hora y media están todos, porque en cuanto termina uno entra el otro. Y en general el que entra hace una referencia, bueno, se fue la señorita, ahora empezamos nosotros, ¿no? Incluso hasta alguno, el de informática. Están la DIE y la vice también. Está la vice o está la dire, ¿sí? Están, claro. Pero además, digamos, volviendo a esto de la organización de los 15 minutos, que es lo que ustedes van a tener que organizar, de entrada, más allá de que en este caso particular a las 10 de la mañana se saludaron y la saludaron a ustedes, ¿sí?
en todos los casos, lo primero que hacen es nombrar a todos los niños y van tomando como lista, ¿sí? Van Tomó diciendo, lista, ¿no? hola, Que aquí directo estoy. tomó lista. Claro, claro. La seño de tercero tomó lista y después los chicos iban saludando de a uno por vez. Puede que tomara. Exactamente. Y eso llevó 5 minutos como máximo. Yo fui midiendo el tiempo en todas las clases y en el que más duró fue 5 minutos, ¿sí? De hecho, en cuarto grado duró 5 minutos eso de la toma de lista. Entonces, piensen, digo, acá para ir pensando los tiempos y los modos en que vamos a tener que organizar las actividades, ¿sí? De entrada siempre, aparentemente, vamos a volver a ver esta semana, a ver qué pasa, está esa actividad de tomar lista, ¿sí? Donde los chicos se saludan. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa si alguien después saluda en el medio de la clase? ¿Qué pasa, Sabrina? ¿Qué Ingresó pasó, uno Sabrina de los Duarte? alumnos un poquito más tarde. ¿Cómo? Saludó, la señorita le dio el lugar, lo saludó. Sí. Y siguió la clase normal. A ver, Sabrina nos va a contar lo que pasó en primero. Me puse toda roja ahora, ¿eh? Los chicos se dispersaron un montón. A ver, el tiempo es muy cortito. Y si nosotros no tenemos muy claro cuál es la intervención en cada momento, una palabra dicha de más arma un quilombo en la clase. ¿Vieron cuando estamos en el aula? A lo mejor ustedes el año pasado tuvieron esa experiencia de estar en el aula y que entre alguien a decir una cosa. ¿Qué pasa con lo que están haciendo los chicos? Se perdieron. Se perdieron. Cochinche. Se dispersaron. Que esto es mucho más, nos pasa mucho peor si lo hacemos en este ámbito, donde además tenemos muy poquitos minutos, donde además el único modo de llamar la atención del otro es a través de la voz o de un mensaje. Vieron como la seño inmediatamente salió a decir, bueno chicos, ahora no seguimos concentrados en la tarea, ¿sí? Tuvo que salir a decir eso. ¿Por qué? Porque algunas compañeras, en el medio de que estaban, ¿sí? No fue que se metieron a saludar, se metieron a felicitar por el trabajo que estaban haciendo, pero era una voz nueva, era una voz distinta, que de entrada no había estado en la presentación. Entonces, ¿qué hacen los niños que rápidamente se dispersan? Hola, señor Sabri, ¿cómo está? Porque claro, antes no la habían saludado. Le escucharon a Sabri diciéndole qué lindo que trabajan, hola, soy Sabrina, los saludo, qué lindo que están trabajando, en el medio de que estaban trabajando. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Se generó quilombo. ¿Sí? Fíjense, digo esto porque nos permite aprender, ¿sí? De lo sensible que es este modo de aula, ¿no? Tan sensible que si uno dice algo que no debía decir, o que no tenía planificado, o lo dice rebuscado, dispersa, ¿no? Con respecto a eso, lo que estuvo lindo, y bueno, no sé si porque fue cuarto y es cuarto, no sé si en primero se podrá hacer, pero ya ellos vienen trabajando con ciertas pautas antes de arrancar la clase, que la seño les recuerda antes de iniciarla, como el uso medido de emojis, bueno, una vez que ya se presentaron, se saludaron, sigue el turno de, bueno, habla primero el docente, se contesta cuando el docente habla, y un par de pautas que estuvieron genial para organizar la clase sincrónica. Claro. ¿Esas pautas las escuchamos en todos los grupos o no? No, en todos los grupos no. En cuarto sí. Probablemente porque esta independencia que tienen los chicos, que decían ustedes que ya les parecía que estaba el chico con el celular, hace también que el chico con el celular, digo, avance, ¿no? Entonces, en ese caso, las seños dicen de entrada las pautas. Recuerden que podemos hacer esto, que tenemos que aprovechar, que tenemos 15 minutos, que esto, que el otro, ¿no? Bien.
¿Qué vieron ustedes de los mensajes de voz? ¿Qué análisis pueden hacer de los mensajes de voz que están incluidos ahí, en la clase? Profe, yo, Sí, por ejemplo, Caro. en primero, lo que me llamó mucho la atención es que está todo tan minuciosamente clasificado, que los audios de las señas los graban antes porque están reenviados, no son audios grabados en el momento. O sea, se ve que se los deben mandar entre ellas, o bueno, lo preparan antes, y el audio con la consigna para la actividad y todas las pautas que van siguiendo en el caso de un juego, que estaban grabados desde antes, con anterioridad. Se cortó muchísimo y no te entendí mucho lo que estabas diciendo. ¿Alguna compañera lo entendió? Porque a lo mejor era mi conexión. No se entendió. A ver, Caro, decí una frase cortita de lo que ibas a decir. Caro. Bueno. Seguro que lo que habías dicho era muy importante. Lamentamos no haber escuchado. Si podés repetirlo así con una frasecita cortita, estaría bárbaro. ¿Ahora me escucho mejor? A ver, dale. No, le decía que los audios con las consignas estaban grabados con anterioridad, porque estuvieron reenviados. O sea, es decir, ellas ya los deben enviar entre ellas antes, entonces queda como el producto final, que es el que se manda a la clase sincrónica con la consigna. Bien, interesante esta observación. Muchos de los audios, sobre todo aquellos que tenían que ver con las consignas de trabajo, estaban grabados, ¿sí? Estaban grabados y mandados en el momento en que tenía que salir, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra característica notaron de los audios? ¿Notaron alguna otra característica de los audios? Profe, eran claros y cortos, digamos, los audios. Claros y cortos. Muy claros y muy cortos. Nada de muy... como soy yo, que soy voltera para decir las cosas. No. Al punto, al grano, ¿sí? Cortitos y claros. Bien, muy bien. ¿Alguna otra cosa que hayan notado de los audios? Estaban como relatados. Parecía que estaban contando un cuento de a ratos. Estaban armados. que ponían era... Claro. Estaban armados de una manera en la que era agradable escucharlas, ¿no? Era como guiarlos en la clase, ¿sí? Llevarlos en una balsa, así como muy tranquilos, muy pautados, muy modulados también, eran claros respecto, o sea, se escuchaban claramente, se entendía, y eran cortos. Muy bien, perfecto. Hasta acá estamos retomando algunas de las condiciones que deberían cumplir nuestra propuesta. En principio, esta cuestión que dijeron de que está todo súper sincronizado. ¿Qué significa que esté todo súper sincronizado? Que está recontra previsto, recontra armado, recontra sincronizado qué cosa va a ir detrás de qué otra y cuánto tiempo espero, porque además otra cosa que vimos es, ponen la consigna y dan unos minutitos para que los chicos respondan, ¿no? Ahora vamos a analizar qué pasaba en el medio de esas respuestas. Pero bueno, hasta ahora lo que vimos es esto. Esta sincronización en tiempos que hace que no me quedo a esperar a que todos digan presente. Doy unos minutos. Los otros se presentarán después y en todo caso les respondo con un emoji, ¿sí? Hola, ¿no? O con una frasecita, hola, ¿no? Pero está el tiempo súper medido. Después, elijo preguntas claves, ¿sí? Que puedan responder los niños para poder hacer progresar
como la idea básica. Yo no sé si ustedes ya vieron algo de ideas básicas. No, de clase, ¿vieron algo de eso? Bueno, la idea básica, les voy a mandar un material sobre eso. La idea básica, lo que... ¿Cómo, Caro? No, la idea básica es, cada clase contiene alguna idea central que yo quiero que los niños se lleven de esa clase, ¿sí? La idea básica de la clase de matemática de rectas, ¿sí? La que vimos de rectas, era los tipos de rectas que existen, ¿sí? Esa era la idea básica. La idea básica de la clase del Principito que vimos tenía que ver con el significado de algunas palabras, ¿sí? Dentro esa es la idea básica. Es eso que yo quiero que el chico cuando termine la clase se lleve, ¿sí? Entonces, está muy clara la idea básica. Y esa idea básica, aunque parezca muy chiquitita, es la que ordena qué tipo de consigna hago para poder hacer progresar el acercamiento del niño a ese contenido. Y una de las características que tiene esta clase es que las consignas son breves, claras y están grabadas con anterioridad, ¿sí? Las consignas y el material complementario está absolutamente definido. Si voy a poner después de la consigna fotos, si voy a poner, como en el caso de primer grado, después de la consigna de busquemos la familia de palabras, la foto del memotext, ¿sí? Donde los chicos iban levantando la cartita que correspondía al memotext, y después estaba la pantalla recuperada de la respuesta correcta, ¿sí? Fíjense, si nosotros analizamos en la secuencia de primer grado lo de familia de palabras, la idea ahí era, bueno, trabajar con familia de palabras, identificar familia de palabras, y en realidad cada actividad tenía la presentación de la consigna, ¿sí? Con el dibujito de qué palabra íbamos a elegir para buscar la familia, la consigna de busquen sus cartitas que corresponden a la familia de esa palabra, y la respuesta, ¿no? También en la foto con la familia de las palabras marcadas y apareciendo ahí como foto. Entonces, fíjense todos los materiales que se prepararon para esa clase, ¿sí? Se preparó el audio de la consigna, del juego, la foto del juego, las fotos de cada una de las respuestas correctas al juego, con todas las veces que se jugó, ¿sí? Bueno, digo, si se nos corta nos volvemos a meter para pasar a la segunda parte, ¿sí? Pero, ¿qué retomamos hasta acá? Secuencia súper ordenada, con una idea básica sencilla, pero que permita recuperar en 2 o 3 preguntas, porque fíjense, si nosotros analizamos las distintas clases, yo que estuve en todas, las distintas clases no eran 40.000 consignas. Era o una misma consigna que se repetía aplicada a distintas situaciones similares, ¿sí? O 2 o 3 consignas máximo, ¿sí? ¿A qué país llegó el Principito? ¿Qué características tenía el vanidoso? ¿Qué es vanidoso? ¿Qué es ser vanidoso? ¿Y qué es ser, de vuelta no me sale la palabra, que usaron? Bueno, el otro concepto, ¿sí? Entonces, vamos a las rectas. ¿Qué tipo de rectas hay? Perpendiculares, paralelas, oblicuas. Sobre esas 3 ideas trabajaron, nada más. Y mostraron fotos de esas imágenes donde aparecían esas rectas, ¿sí? Seguramente a esa clase van a tener que volver las seños, porque fue una clase medio que había, las intervenciones de los pibes iban para cualquier lado, ¿no? Pero bueno, digo, sobre esa clase uno vuelve,
si ve que las intervenciones de los pibes van para cualquier lado. Pero son 2 o 3 consignas, en audios cortos, claros, sencillos y con material audiovisual de soporte que también es corto, ¿sí? No hay un video extenso para ver, hay una foto, ¿no? O hay una cosa muy chiquitita, fíjense, la de música, está bien, nosotros no vamos a trabajar esa área, pero si nosotros analizamos la clase de música, que ya no me acuerdo en qué grado estuvo, la clase de música le daba para trabajar pedacitos de la canción, no se la hace escuchar toda entera recién al final. A lo largo de la clase son pedacitos de la canción sobre los que van trabajando, ¿sí? Bien. Esto como para tener presente respecto de la organización de la clase. Y respecto de la intervención de los distintos docentes, ¿qué vieron? Que a pesar de que estar todos en el grupo, eran todos muy respetuosos de su clase. No había una intervención extra. Cada uno respeta sus 15 minutos, su momento, y es la docente que maneja esos 15 minutos. Excepto en la clase de matemática que salió a alguien a decirle que no se entendía, pero después era, cada uno respeta sus 15 minutos y es el que maneja en ese momento, esos 15 minutos, la intervención con los chicos. Bien. Los otros docentes que están ahí, ¿qué hacen? ¿Qué les parece que hacen? Y están como nosotros, de observadores. De observadores. Observan y van siguiendo la clase. Observadores y no intervienen. A lo sumo, lo que yo vi, ¿sí?, en algunas de las aulas, es que hay un docente que va marcando el avance de la consigna y hay otro docente que por ahí va estimulando a los chicos en muy bien, agregando un aplauso, siguiendo ahí el timing del proceso. Sí, eso pasó en primero. Claro. En primero la de los audios era la señora Lore y Carmen es como que estaba. ¿Carmen qué? ¿Que no se entendió? Era la que alegaba, la que felicitaba, y todas esas cosas así. Claro. A ver, fíjense ahí, porque ahí también, digamos, desde nuestra intervención futura, nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Va a haber una de nosotras en el grupo que va a estar como marcando y estando atento a ir subiendo los materiales, dando la consigna, pero la otra va a estar atenta a cómo va las otras 3, ¿no? Pero quizás hay una que en una clase va a ser la que se va a ocupar de ir como alentando, midiendo, ¿sí?, viendo de recuperar la voz de algún chico que a lo mejor la que está en el fragor de poner las actividades se le pasó, ¿no? Yo me impresionaba, no sé si a ustedes les pasó. ¿Cómo vamos a trabajar nosotras? ¿Qué? 4, el día que no, ¿cómo vamos a trabajar de a grupo de 4 el día que nos toque la clase? Porque hablando así como ahora usted nos dio la idea, porque a nosotras nos dieron naturales, nos dieron un tema de naturales y un tema de matemática para trabajar, que nosotras ya veníamos hablando de trabajarlas de a 2, o sea, porque ya las compañeras tenían ya más o menos un trabajo hecho, el mismo tema que nos pasaron, y con la otra chica queríamos trabajar lo que es matemática y por ahí hacer esos 15 minutos, bueno, de naturales que trabajen 2 y los de matemática trabajamos las otras 2, y hacer esto que usted dice de, bueno, una sube el material y la otra va tratando de acompañar. A ver, a mí me parece que nosotros nos tenemos que organizar de la siguiente manera. En el momento de la planificación, ¿sí?, las 4 están involucradas con las 2 clases, ¿sí? Con las 2 clases en sus 2 versiones, porque recuerden que tenemos que hacer la clase para el blog y la clase sincrónica. Entonces, las 4 están involucradas en sus 2 versiones, sabiendo que en una clase va a haber 2, en la sincrónica va a haber 2 que se van a ocupar del proceso, y en la otra clase van a ser las otras 2, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces,
La planificación es tarea de las 4, ¿sí? Tanto de la clase para subir al blog como de la clase sincrónica. La coordinación en la clase sincrónica es repartida. Se ocupa uno y se ocupa otro, ¿sí? Una parte del grupo y otra parte del grupo. Lo que no significa que las 4 tienen que estar en condiciones de poder coordinar esa clase. Porque nosotros no sabemos si ese día que le tocaba a Cecilia, vamos a poner, a Cecilia se le rompe el teléfono la noche anterior y no tiene modo de hacerlo. Entonces, ahí mismo tiene que estar los otros integrantes del grupo para sostener y estar en las mismas condiciones que estaría Cecilia de llevar adelante esa clase que en la distribución interna del grupo había quedado a cargo de Cecilia. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. La responsabilidad de que la clase salga es de las 4 integrantes del grupo. Por lo tanto, si no sale la clase, la responsabilidad es de las 4 integrantes del grupo, ¿sí? No es, no, pero esa clase le tocaba a... No, no, no. Esa clase les toca a las 4. Es una coyuntura, digamos, es una organización interna que en esta va a estar tal al frente de, y la otra va a estar haciendo tal cosa, y la otra, ¿no? Eso es organización interna. Pero la responsabilidad es de las 4, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Sí. Bueno. ¿Alguna otra cosa que hayan observado? Seguramente a partir de las observaciones que hagamos esta semana vamos a encontrar otros detalles, ¿sí? Pero bueno, en principio está bien esto, está bien lo que hemos visto. ¿Hay alguna otra? En la clase sincrónica se retoma lo que se subió en el blog esa semana. Exactamente. En todos los casos, en la clase sincrónica se retoma de una manera diferente lo que se trabajó en el blog durante la semana. Eso también es interesante de tener en cuenta, ¿sí? No es que estamos... yo imagino, digamos, yo por eso lo pienso como una unidad de clase, ¿sí? Porque en realidad... Claro, como una parte teórica y una parte... Sí, tampoco es que sea tan teórica, ¿sí? Digamos, ninguna de las dos es ni tan teórica ni tan práctica, pero en realidad están trabajando con distintos modos de acercamiento al mismo contenido, ¿sí? Que es en realidad